Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Qué lindas las alabanzas. ¿Alguien tiene tissue? Nuestro hermano Daniel no va a poder traducir. Está como el versículo 27 del capítulo 8 de Daniel que vamos a ver. Yo, Daniel, dice que quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días. Y nuestro hermano Ernesto me mandó un mail, me dijo, oye, vas a predicar Daniel 8, pero ahí dice que Daniel estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. ¿Y cómo la vamos a entender nosotros? Qué bueno. Lo bueno es que Daniel profetiza cosas que ahora ya pasaron ya. Él no sabía. Entonces ahora sí nosotros podemos entenderlo. Amén. Y con la gracia de Dios y su Espíritu Santo, mejor todavía. ¿Sí? Oramos, hermanos. Nuestro Dios, te bendecimos, alabamos tu nombre, damos gracias por tu presencia preciosa en medio nuestro, porque tú habitas en medio de las alabanzas. Gracias por poder sentirte, por tocar nuestros corazones, por quebrantarnos, Señor. Ahora que en la exposición de tu palabra pedimos tu bendición y que bendigas a cada uno de mis hermanos y que hables como tú lo haces, Señor, a lo profundo del corazón. Ahí donde el ser humano no llega, solamente tú. Toca, oh Dios, por medio de tu palabra. Bendice a tu pueblo. Y bendice a Dani también que está con esta tos. Gracias también por su vida. Y dejamos todo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Daniel capítulo 8. Dice el título, Visión del carnero y del macho cabrío. Daniel capítulo 8, versículo 1 dice, en el año tercero del reinado del rey Belsasar me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. En el capítulo 7, Daniel había tenido una visión de 4 bestias que representaban 4 imperios en la historia de la humanidad. Ahora él tiene una nueva visión más detallada de los 2 últimos imperios antes de la venida del Señor. Y Daniel va a profetizar lo que va a suceder con estos 2 grandes imperios 200 años antes de que sucedan las cosas, ¿no? El verso 2 dice, vi en visión y cuando la vi, yo estaba en Susa, dice, que es la capital del reino de la provincia de Elán. Vi pues en visión estando junto al río Ulai. Esto pertenece a la zona de Irán. Daniel estaba junto al río Ulai y esto es importante porque al río se iba a adorar y se iba a orar. Esto es importante. Porque cuando buscas a Dios en oración y en adoración, Dios se manifiesta. Cuando tú busca y me hallarás, dice, ¿no? Tú buscas a Dios y lo vas a encontrar. Y esto es importante, buscar a Dios, no torcer el brazo, ¿no? Insistir, insistir. Si eres terco, ser terco en Dios. Insiste en Él y lo vas a hallar. Por eso es que esto es importante. Dice, verso 3, alcé los ojos y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río y tenía 2 cuernos. Y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro. Y el más alto creció después. Lo bueno de este capítulo 8, aunque parezca aparentemente enredado, pero este mismo capítulo 8 da la interpretación de lo que significa el carnero y de lo que significa el macho cabrío. En el mismo capítulo 8, versículo 20 dice, ¿quién es el carnero? Y dice que era el reino medo-persa. El reino medo-persa, que sucede al reino babilónico, ¿no?
Daniel está hablando en el tiempo del reino de Babilonia, en el año tercero del reinado del rey Belsasar de Babilonia. Esto va a suceder después. Medo-persas. Y dice que uno de los cuernos era más alto que el otro. Se refiere a que el lado persa era más fuerte. El lado persa era más fuerte. Y habíamos dicho en la prédica anterior del capítulo 7 que Persia, ¿saben Persia qué es hoy? Irán. Persia es Irán. Esto es importante. Esto es importante. Esto es importante para hoy, para la actualidad. Tenemos que ver la Biblia, lo que dice la Biblia, no lo que dice X persona, porque tú abres internet y un montón de gente habla de estas cosas. Pero ¿qué dice la Biblia? Y tu periódico, para ver qué dice la actualidad, ¿no? Es importante. Versículo 4. Vi que el carnero hería, dice, con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad, y se engrandecía este carnero. Hería, dice, con los cuernos al poniente, ahí donde se pone el sol, al lado oeste, que vendría a ser el lado europeo. Ellos herían al lado europeo, al norte, que vendría a ser Siria, y al sur, la zona de Palestina y Egipto. Tenía dominio sobre esa zona. Y este carnero se hacía muy fuerte. Y ninguna bestia, o sea, ningún imperio, ningún gobierno podía pararse delante de él. O sea que destruía, arrasaba con todo. Y dice que hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Los medo-persas se engrandecieron. Y hablamos de Irán, ¿no? El actual Irán. Acuérdense que la profecía tenía doble cumplimiento. Uno se iba a cumplir después del imperio babilónico, iba a entrar los medo-persas, entraron, se cumplió, pero tiene un cumplimiento también en los tiempos finales. Esta es una profecía para los tiempos finales. Y después Daniel lo va a decir. Persia es Irán. Ojo con Irán. Ojo con Irán. ¿No? Ojo con Irán. ¿Ven las noticias? ¿Ustedes saben lo que pasa Irán con Israel? En la constitución de Irán dice que hay que destruir Israel. Qué raro, ¿no? Que en una constitución haya eso. Irán financia a los terroristas de Hamas. Irán financia otros grupos terroristas. Y quiere establecer un tipo imperio o califato, ¿no? Islámico. Interesante. Entonces, ojo con Irán. Está sucediendo ahora. Entonces, este imperio dice se va a engrandecer. Irán se va a engrandecer. Ahora, más o menos están controlados. Yo paro viendo las noticias, las de Israel, pero las noticias, las verídicas, ¿no? Porque hay un montón de noticias. Pero Israel frustra los planes de Irán. Irán quiere armarse nuclearmente y lo están aguantando para que no se arme. Irán frustra. Cuando ve que ellos quieren fabricar armas, ellos destruyen los lugares donde están fabricando a través de la inteligencia que tienen, ¿no? Que se llama el Mossad. Y también mata a los científicos que las construyen para aguantarlos. Pero llegará el tiempo, como dice acá en la palabra, que estos serán imparables y nadie les podrá hacer frente, dice, y ellos harán lo que quieran y van a ser muy crueles hasta que aparezca el macho cabrío que viene luego, este segundo animal que viene luego y del que habla Daniel, y este lo destruya, ¿no? Versículo 5. Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente, del lado donde se pone el sol, del oeste, sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra, dice. Y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Este macho cabrío dice primeramente que venía del poniente, del lado de Europa. Venía tan veloz, dice, que no tocaba la tierra. O sea, venía hecho una bala.
Pero para la cultura hebrea también significa, que va por el aire, significa también que es sobrenatural. Acá hay una acción también sobrenatural. Y tenía un cuerno notable sobre sus ojos. El cuerno es un líder de este imperio. Un cuerno notable, o sea, un gran líder. Está hablando de Alejandro Magno, después que suceda a los medo-persas. Este macho cabrío es el imperio griego o europeo. Y este líder grande es Alejandro Magno, que 200 años después de Daniel se va a formar y va a dominar ese mundo, el mundo conocido de esa época. Pero también ejemplifica el gobierno futuro de donde saldrá el anticristo, ¿no? El gobierno al final de los tiempos, ¿no? Este es interesante, importante. Saldrá de Europa. Versículo 6. Y vino hasta el carnero de 2 cuernos, el macho cabrío, que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza. Este gobierno que viene de Europa se enfrentará con el carnero, con Irán, que habíamos visto, y lo va a devastar. Versículo 7. Y lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió. Y le quebró sus 2 cuernos. Y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó, por tanto, en tierra y lo pisoteó. Y no hubo quien librase al carnero de su poder. Una de las cosas que me llama la atención de este versículo es que tiene muchas comas. Y esto es para llamar la atención. Para llamar la atención lo que hace este carnero o este macho cabrío. Dice, y se levantó contra él y lo hirió, coma, y le quebró sus 2 cuernos, coma, y el carnero no tenía fuerzas para estar delante de él, coma. Lo derribó, dice, coma. Por tanto, coma, en tierra, coma, y lo pisoteó. Y no hubo quien lo librase. Está clara la escena. Este macho cabrío arrasa, destruye a este gobierno que vendría a ser el gobierno iraní, o el imperio iraní, o el imperio, el nombre que le pongan en esa época. Y lo va a derrotar implacablemente y lo va a pisotear. Y no le dará chance. Será cruel con ellos como ellos fueron con sus enemigos. Como dice la Escritura, con la medida que mides serás medido. Y así le van a dar a este imperio, a este carnero de 2 cuernos. Versículo 8. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado. Y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo, dice. ¿Quién es el macho cabrío? El verso 21 dice que es el rey de Grecia. El rey de Grecia. Algo importante que hay que explicar es que Grecia no existía en esa época. Donde en la época que Daniel recibe esta visión, Grecia no existía. A Europa se le decía Grecia. Entonces se usaba para decir Grecia. Era un término que significaba Europa. Este macho cabrío es el imperio que viene de Europa. Imperio griego. Y el gran cuerno es Alejandro Magno, que dice la palabra, estando en su mayor fuerza, pero estando en su mayor fuerza es quebrado. Alejandro Magno murió a los 33 años, en su mayor fuerza, en la flor de su juventud. Interesante, ¿no? A mí, bueno, esto me llamó la atención, interesante, ¿no? 33 años, la edad de Cristo. En la flor de su juventud, en lo mayor de su fuerza, murió, como el Señor. Algunos dicen que Alejandro fue envenenado, pero algunos dicen que Alejandro murió por sus excesos, tanto en la comida como tanto en la bebida. Algunos creen que fue así. Un hombre que pudo conquistar todo el mundo conocido, un estratega, yo pienso que fue el estratega más grande de la historia, porque él venció a un ejército persa de 400.000 hombres con menos de 100.000.
llevándolos hacia una quebrada donde el ejército persa no podía entrar de lleno, tenía que entrar poco a poco, y ahí lo fue eliminando a través de esa estrategia, un estratega. Quizás el mejor de la historia. Pudo vencer muchos ejércitos, pero no pudo vencerse a sí mismo. No tuvo dominio propio. Y esto es interesante, ¿no? Porque la Biblia dice que en Proverbios, mejor es el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Y Alejandro tomó muchas ciudades, pero no pudo con su espíritu, con el dominio propio. Y yo te pregunto a ti, ¿tienes control? ¿Tienes dominio propio o demonio propio? Pues sí. A veces perdemos la batalla, ¿no? Por falta de dominio propio, ¿no? Escuchaba a un gran científico que hablaba acerca de que Dios, la existencia de Dios es comprobable a través de las matemáticas, a través del genoma humano, a través de la ley térmica, a través de la física. Impresionante. Pero hay gente que no cree. Aún así, de los científicos, el 70% de los científicos son creyentes, pero el 30% no. O sea, los científicos son más creyentes que los que estudian letras, dicen. Es interesante, es interesante. ¿Y por qué no? ¿Y por qué un 30% no cree? Y tiene que ver más con la voluntad, porque no quieren creer, o porque no les conviene creer, ¿no? Y yo me reía, ¿no? Porque la Biblia dice que cuando este científico, es tremendo científico, llega a estas conclusiones, dice, bueno, yo creo que tiene que ver con la voluntad, ¿no? Y la Biblia es clara, la Biblia dice que amaron más las tinieblas que la verdad, ¿no? Y bueno, y tiene que ver con la voluntad, de amar más otras cosas que a Dios, porque no les conviene, porque si no, no podrían vivir una vida a su manera. Muy, muy interesante. Cuando no tienes control, dominio propio, entonces puedes perder muchas batallas. Alejandro tenía 33 años en el mayor de sus fuerzas. El Señor Jesús, 33 años en el mayor de sus fuerzas. Alejandro conquistó ciudades y el mundo conocido de esa época. El Señor Jesús, siendo Dios, pudiendo haber llamado a legiones de ángeles, fue a la cruz. Teniendo todo el poder, habiendo destruido a todos sus enemigos. ¿Qué tal dominio propio? Yo sí hubiese llamado a los ángeles. Vengan rápido. Él no lo hizo, por amor a ti, por amor a mí. ¿Qué te parece? Qué tremendo, ¿no? Y ese dominio propio es que la palabra nos llama a tener a nosotros. Y es por eso que aún siendo cristianos perdemos batallas. Y es por eso que a veces siendo cristianos a veces hay problemas serios en el matrimonio. O con los vicios, ¿no? Si vemos las estadísticas vamos a ver bien claro esas cosas, ¿eh? Vicios sexuales, problemas en el matrimonio, pornografía, divorcios, falta de dominio propio. El Señor nos está llamando a tener dominio propio. Y después dice la palabra, después que aquel cuerno fue quebrado, en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Interesante. Son los 4 generales de Alejandro que surgieron después de la muerte y que se dividieron el reino después de la muerte de Alejandro. Tal cual como la historia lo registra. Verso 9. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, dice. Ajá. Y de uno de ellos salió el cuerno de estos 4, que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Creció mucho al sur. Egipto,
creció mucho al oriente, para el lado de Europa, Siria y hacia la tierra gloriosa, Palestina, Israel. De entre los 4 generales de Alejandro sale un cuerno pequeño. Está hablando de Antíoco IV Epífanes, descendiente de Seleuco, uno de los generales de Alejandro, llamado Antíoco Epífanes. Bueno, él mismo se puso Antíoco Epífanes, que significa la revelación divina. Antíoco, la revelación divina. Pero de divino no tenía nada este. Los judíos le apoderaron a Antíoco Epímanes, que significa el loco, porque realmente hizo atrocidades. Mató a más de 20.000 judíos, puso una estatua de Zeus en el templo de Jerusalén y sacrificó una cerda ahí. Abominación. Sacrificó una cerda en el lugar santísimo. Este es el prototipo del anticristo. Así va a ser al final de los tiempos. Esto es lo que va a ser el anticristo al final de los tiempos. Eso es lo que va a ser en el templo. El templo va a volver a funcionar y este se va a parar ahí. Y va a ser lo mismo que hizo este Antíoco Epífanes. Es por eso que la profecía tiene un doble cumplimiento. Se cumplió en la época de Antíoco, en la época de los Macabeos, año 165 a.C., y se va a cumplir al final de los tiempos. Cuando este macho cabrío tumbe al carnero, a este gobierno medo-persa, y luego aparezca este cuerno pequeño que va a ser el anticristo. Este hombre hizo atrocidades. Por eso que la Biblia lo llama la abominación desoladora, porque hizo abominación, sacrificando un cerdo, y trajo destrucción, devastación en Jerusalén. Tremendo. Y eso es lo que va a ser el anticristo en Jerusalén, en el templo, pero más grande. Una cosa más terrible. Versículo 10. Dice, y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas se echó por tierra y las pisoteó. Y se engrandeció hasta el cielo. O sea, acá vimos una repercusión en los cielos y esto tiene que ver con el actual satánico. Esto ya no es simplemente humano, es satánico también, es demoníaco. Apocalipsis 12:4 dice lo mismo, hablando del dragón de Satanás, y dice, su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y los arrojó sobre la tierra. Dice lo mismo. Juan dice lo mismo que Daniel, 600 años después, en la visión que tiene. Versículo 11. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos y por él fue quitado el continuo sacrificio y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio y echó por la tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Entonces oí a un santo que hablaba y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Versículo 14 dice, y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas. Luego el santuario será purificado. ¿De qué está hablando? Está hablando del tiempo de accionar que va a tener este hombre de maldad ahí en el templo. Está hablando de lo que hizo Antíoco también y lo que hará el anticristo al final. Entonces, él va a actuar 2300, dice tardes y mañanas, son 2300 días. Hice la cuenta, equivale a 6 años, 4 meses y 20 días. 6 años, 4 meses y 20 días. Oh, pero la tribulación dura 7 años. Quiere decir que aproximadamente 7 meses y 10 días no va a pasar nada. Y esto es bien interesante, porque cuando en Apocalipsis empieza la tribulación, primero sale un jinete blanco, que significa una paz aparente, que viene en paz, que viene como si fuera el Mesías, engañando y aparentemente trayendo soluciones a los problemas de la humanidad. Un gobierno mundial, donde ya no hay hambre, donde no hay problemas de salud, donde no hay conflicto en Medio Oriente, por el templo y por la explanada del templo y por la mezquita y todo eso.
Interesante. 7 meses de paz. Pero luego va a actuar. 2300 días, dice. Verso 15. Y aconteció que mientras que yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, he aquí se puso de mí uno con apariencia de hombre. Y oí voz de hombre entre las riberas de Ulai que gritó y dijo: Gabriel, enséñale a la visión. Vino luego cerca de donde yo estaba, con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo: entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro y él me tocó y me hizo estar en pie. Aparece que el hijo del hombre, esta persona de la que habla, una voz de hombre, es el Señor Jesús. Y parece que él mismo se acerca. Porque el capítulo 28 dice: mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro y él me tocó y me hizo estar en pie. Si fuera un ángel no lo hubiese dejado que caiga en tierra sobre su rostro, porque solamente Dios merece adoración. Versículo 19 dice: y dijo: he aquí yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque esto es para el tiempo del fin. En cuanto al carnero que viste, aquí comienza a dar explicación de la visión. En cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y Persia. Ya, ahí está. Está claro. Irán. Versículo 21. El macho cabrío es el rey de Grecia. Ok, Alejandro. El cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero, Alejandro. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron 4 en su lugar, o sea, después que muere Alejandro, significa que 4 reinos se levantarán en esta nación, aunque no con la fuerza de él, no con la fuerza de Alejandro, no tan poderoso como Alejandro. Pero van a tener poder en ciertas zonas. 4 cuernos, 4 reinos, 4 generales que se repartieron el imperio de Alejandro después que murió. Casandro, Lisímaco, Ptolomeo y Seleuco. Del que nos vamos del que tiene que ver con Antíoco es Seleuco, descendiente de Seleuco. Ptolomeo, descendiente de Cleopatra, ¿se acuerdan? Versículo 23. Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, y se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Cuando el mundo llegue al colmo del pecado, entonces está diciendo, Dios traerá juicio. Dios trae juicio siempre que el pecado llega al colmo. Cuando llega ya la desfachatez ya, de hacer lo que le da la gana, de torcer la palabra completamente. Pero hay algo importante también. Y es también cuando el pecado entra a la iglesia. Cuando el mundo entra a la iglesia. Nosotros somos llamados para hacer luz afuera. Pero a veces sucede lo contrario. Y el mundo entra en la iglesia. Y esto pasó en la época de Antíoco. En el libro de Macabeos dice, en el libro de Macabeos cuenta que los israelitas decían, hagamos trato con los otros pueblos, ¿no? Y dejaron que el mundo entre ahí. Interesante que en los últimos tiempos vendrá también, dice, lo que se llama la apostasía. Y la apostasía es eso, dejar la verdad por la mentira y las cosas del mundo. No dejemos que las cosas del mundo entren a la iglesia. Hagamos un esfuerzo para que no sea así. Luchemos con nuestra carne y seamos firmes con las cosas que Dios nos está pidiendo. Amén. Siempre que viene el juicio de Dios es cuando el pecado llega al colmo. Pasó en el diluvio. En el diluvio pasó. Pasó en Sodoma y Gomorra. Pasó en el tiempo de Antíoco Epífanes. Y pasará al final de los tiempos, que no está tan al final. Hay cosas muy raras que se están moviendo en las redes, de iglesias que hacen cosas muy raras también. No debemos dejar que pase eso aquí.
Amén. Verso 24 dice: después del 23, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Y el 24 dice: y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas y prosperará y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Cuando dice que se fortalecerá no con fuerza propia, está hablando de la fuerza del maligno. Segunda de Tesalonicenses 2:9, en la primera parte dice: inicuo, hablando del anticristo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Ahí Satanás tiene influencia. Versículo 25 dice de este inicuo: con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano. Es por eso que cuando se aparece viene como buenito, ¿no? Viene como la solución. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano y en su corazón se engrandecerá. Qué feo esos sentimientos, ¿no? Cuidado, ¿no? Que uno se siente más de lo que se debe sentir. Y sin aviso destruirá a muchos y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Porque ahí Dios va a actuar. Segunda de Tesalonicenses 2:9 al 10 dice lo mismo de este personaje. Dice: inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño e iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron la verdad para ser salvos. Pero este inicuo, dice, será quebrantado, no por mano humana. Quiere decir que Dios lo mata. Segunda de Tesalonicenses 2:8, este pasaje me encanta. Yo no sé si soy medio sádico. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. Lo va a matar con una palabrita. Y destruirá con el resplandor de su venida. Me gusta. ¿Te gusta? Me gusta. O sea que algo así, ¿no? Va a llegar el Señor y va a decir: ¿sabes qué? Adiós, goodbye, goodbye. Chao. Y se acabó. Y luego va a pasar y con su sombrita se muere el hombre. Ese es Dios. Hay gente que está preocupada por lo que hace el diablo, ¿no? Preocúpate por lo que hace Dios. Mira el poder de Dios. Con el espíritu de su boca, chao, dice, se acabó. Y con su sombra muere. Ese es mi papá. Ese es mi papá. Yo recuerdo, qué lindo, ¿no? Mi hijita, cuando yo iba al Jigyo Sankan, a participar de la clase de la primaria, yo llegaba, iba a su clase y ella decía: mi papá es divertidísimo, mi papá es Omoshiroi, es el más Omoshiroi. Y todos me miraban, ¿no? Poquito. Pero recuerdo eso porque mi hijita, yo era su Dios, yo era lo máximo para ella. Yo me sentaba en el sofá de la sala, Erika venía a mi lado y Chemi se sentaba en el medio y la sacaba. Así como el poto, le iba sacando. Y yo me reía, ¿no? Bueno, ahora eso hace mi perrito. Pero me siento así como Chemi cuando ella me decía: mi papá es Omoshiroi, mi papá es grande, mi papá es grande. Mi Dios, el Dios de la Biblia, es grande, es poderoso, es fuerte, es poderoso para salvar, para dar vida y para destruir el mal también y para dar retribución. El diablo no es nada. Preocúpate por buscar a Dios. Olvídate del diablo. Si tienes a Cristo, ¿quién contra ti? ¿Quién contra ti? Así que esa teología también rara que viene del mundo, teología de la liberación, es mundano.
Dios es grande, mi papá es grande, es el más grande de todos. Amén. Conózcanle. Si no lo conoces, corre a conocerle. Él es hermoso, Él es grande. Amén. El problema es que cuando me doy cuenta que Él, cada vez que me doy cuenta que Él es más grande, me doy cuenta que yo soy más chiquito. Pero entonces voy corriendo a su gracia y Él me levanta. ¿Y cómo no vas a amar a alguien así? Amén. Que te da oportunidad. Que no te dice se acabó. Dice no. Yo sigo confiando en ti, esperando grandes cosas, tengo grandes cosas para ti. ¿Cómo no vas a querer a alguien así? Ese es el Dios de la Biblia, ese es el Dios que yo conozco. Amén. Este inicuo va a ser quebrantado, dice, aunque no por mano humana. El Señor lo va a destruir. Verso 26, la visión de las tardes y mañanas que te he referido, dice el ángel, es verdadera. Y tú guarda la visión porque es para muchos días. O sea, esos 2300 días de desolación que estoy hablando son ciertas. Eso va a pasar, eso es cierto. Acuérdate, no te olvides de esto. Esto va a ser así. Pero no es para ahora, le está diciendo Daniel. Acuérdate que están en el año 535 más o menos, antes de Cristo. O sea, pues, no es para ahora, ¿verdad? ¿No? Ya pasaron 2535 años. 2570, no sé cuánto. Exactamente 2300 días son los días de la desolación que trajo Antíoco Epífanes a Jerusalén. Exactamente. Exactamente. Este es increíble, este es impresionante. Por eso que los judíos no consideran a Daniel verídico. Claro, pues porque si consideran esto van a tener que considerar todo lo que está diciendo. Interesante. Imposible que sea verdadero, dice. Así. ¿De qué tamaño es su Dios? Dios revela. Es el único que puede revelar el futuro. Nada que Nostradamus. Es el único que puede revelar el futuro con tanta exactitud y con tantos detalles. Al pie de la letra. Entonces le está diciendo, acuérdate, esto va a pasar. Y pasó. Daniel no lo sabía. Nosotros ya lo sabemos. Pasó, exactamente. A los 2300 días se acaba. Los macabeos, el grupo de los macabeos se subleva. Ganan. Bien interesante. En diciembre. Y ellos festejan una fiesta que se llama el Hanukkah, la fiesta de las luces, donde ocurre un milagro. Es bien bonito esa parte. Mira la historia de los judíos y la fiesta del Hanukkah. Es en diciembre, más o menos justo el 25 de diciembre. Yo me puse a pensar, si estas cosas pasan así, van a pasar así, de repente el Señor viene para esa época. Pero del día y la hora nadie lo sabe, dice, ¿no? Pero qué interesante. Así será también con el anticristo al final de los tiempos. Tremenda revelación que se le da a Daniel. Esta es la revelación más grande que hay en el Antiguo Testamento. Es impresionante. Versículo 27. Y yo, Daniel, quedé quebrantado, dice. Ahí está. Y estuve enfermo algunos días. No le salía la voz. Y después que me recuperé, dice, fui a trabajar. Pues. Tienes que ir a trabajar. Y cuando convalecí, me recuperé, atendí los negocios del rey, dice. Atiende los negocios del rey, de tu Padre, del cielo. Pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Felizmente que ahora nosotros sí la entendemos. Daniel quedó quebrantado y enfermo por lo que iba a pasar. Él sufría mucho por su pueblo. Él amaba mucho a su pueblo. Y venía devastación, venía mucho sufrimiento. Y él quedó mal. Y eso sí es cuando alguien ama a alguien, ¿no?
¿Amas a los que se pierden? ¿A tu madre, a tu padre, a tu hermano, a tu primo, a tu amigo del colegio? ¿Por qué vino el juicio de Dios en el tiempo de Antíoco Epífanes? Y sí, como les decía en el libro apócrifo de los Macabeos, habla de esto. Este libro que no es considerado inspiración de Dios, pero es crónicas de la época, donde habla de lo que pasó ahí. Había habido un proceso de adaptación a la cultura griega. Y dice que hijos inicuos persuadieron al pueblo diciendo hagamos alianza con los demás pueblos. Cuidado con el mundo en la iglesia. Cuidado. Cuidémonos, cuidemos el testimonio. La sana doctrina. No es que todo el mundo está con la ideología de género. Bueno, todo el mundo, nosotros no. Que se molesten. Que se molesten. ¿Está bien? Que se molesten. Gálatas 1:10. Espero no equivocarme. Después Corintios. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Amén, hermanos. Entonces, en los últimos tiempos, dice la Biblia, serán tiempos de apostasía, en donde el mundo se mete en la iglesia. La iglesia hace alianza con el mundo y diluye su verdad, como lo fue en los tiempos de Antíoco, y eso trajo el juicio de Dios. ¿No estamos viendo eso ahora? Iglesias que diluyen la verdad para que la gente no se sienta ofendida y no se vaya de la iglesia. Que hacen shows mundanos para atraer jóvenes, para que los jóvenes vengan. Que hablan de una teología equivocada, en donde le dan más importancia al diablo o donde le dan más importancia al dinero. Y lo único que hacen es aprovecharse y sacar la plata de los fieles. La profecía de Daniel es muy precisa con los acontecimientos que narra, como lo que sucedieron cientos de años después. Y lo será también igual al final del tiempo, así de precisa, así va a ser, igualito. La pregunta es, ¿tú qué vas a hacer? ¿Cómo vas a vivir tu vida cristiana sabiendo estas cosas? Sabiendo que el tiempo se acerca. ¿Y tú que no has decidido por Jesús, vas a dejar de pasar esta advertencia? Mateo 11, 16, 17 dijo el Señor, ¿mas a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros diciendo, os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis. Esta palabra es para creyentes y no creyentes. Les tocamos flauta y no bailasteis. Anunciamos el evangelio y no hicisteis caso.
exhortamos a que entregues tu vida a Cristo para que no te pierdas. ¿Serás indiferente? Hermano creyente, ¿serás indiferente? Tú que no tienes a Cristo, ¿atenderás el anuncio? Viendo la inminencia que el Señor viene y viendo las profecías tan exactas, tan al pie de la letra, como sucedieron. Hermanos, trabajemos en el carácter, en el dominio propio. Amén. Ahí Samuel 2:24. David quiere construir el templo para el Señor. El Señor le dice, no, David, tú no. Tú has derramado mucha sangre. Has sido muy violento. Tu hijo lo va a hacer. Pero David comienza a preparar. Dice, pero comienza a juntar oro y ve un terreno y va a pedirlo. Y el dueño del terreno le dice, no, yo te lo cedo, le dice, ¿no? Yo te lo cedo, tú eres el rey, yo te lo cedo. Con mucho, no, te lo compro con dinero, porque no le daré al Señor nada que no me cueste. ¿Qué tal hombre de Dios? ¿Qué tal hombre de Dios? ¿Qué le darás al Señor tú? Luchemos la batalla, aunque nos cueste. Ayudémonos unos a otros. Porque no es fácil, ¿no? Nos ponemos de pie, hermano. ¿Está dispuesto a luchar la batalla? ¿De verdad? Luchémosla juntos. Trabajemos en el carácter, en el dominio propio. Esforcémonos por servir a nuestro Dios, que es tan bueno y tan grande. Oremos, hermanos. Y si tú escuchaste la palabra y quieres ser valiente y entregar tu vida a Cristo, entonces dile así, déjame guiarte en una oración. Dile así, Señor Jesús, estoy delante de ti. Te pido perdón por mis pecados. Te pido perdón por vivir a mi manera. Yo atiendo a tu voz, a tu palabra. Creo en tu palabra. Creo en ti. Creo que moriste por mí, por mis pecados en esa cruz. Y Dios te resucitó al tercer día. Abro mi corazón y te entrego mi vida. Y te pido que me selles con tu espíritu, que me salves. Sálvame. Y te doy gracias. Te doy muchas gracias. Porque me has salvado. Y Señor, te pedimos valentía, Señor, para luchar la buena batalla que nos toca lidiar. Y ese dominio propio, Señor, que nos falta. Sabiendo, oh Dios, que los tiempos son difíciles y que el tiempo de tu venida se acerca, tan claro como lo explica tu palabra. Padre, ayúdanos a trabajar para tu reino y a forjar ese carácter que tú quieres que tengamos para hacer luz en nuestra casa, en nuestro trabajo, en la iglesia, donde tú nos lleves, Señor. Bendícenos, oh Dios. Danos la capacidad para poder hacer tu voluntad, ser fuerte y vencernos a nosotros mismos y ser como ese varón perfecto, Jesucristo, que siendo el más fuerte de todos, dejó todo y tuvo tal dominio propio
que murió por nosotros. Muchas gracias, Señor. Danos valor, Señor. El querer y el hacer. Y el hacer tu voluntad. Con tu gracia y tu favor. En el nombre de Jesús oro. Amén. Que Dios te bendiga, hermano. Puedes sentarte. A ti, el alfa y la omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo. A ti, el todopoderoso, el que es y que será, y el gran yo soy, quiero que gobiernes mi vida. Me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. Y la omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo hoy a ti, el todopoderoso, el que es y que será, y el gran yo soy, me entrego. Quiero que gobiernes mi vida. Me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar, siempre viva en tu voluntad. Yo quiero que gobiernes mi vida, Señor Jesús. Yo quiero que gobiernes mi vida. Me doy en sacrificio a ti.